Boa tarde a todos e bem-vindos ao primeiro seminário de fontes de arquivos estrangeiros para o estudo da história de Portugal deste novo ano letivo 2023-2024. Trata-se de uma organização do CIDSEM, com o apoio do mestrado em Estudos Medievais, do mestrado de História e Património e do curso de doutoramento em História da Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Esta sessão marcará o início do quarto ano de seminários e terá três convidados. O primeiro será Raul González Arevalo, da Universidade de Granada, que infelizmente não pode estar fisicamente connosco aqui assim na nossa faculdade, daí esta sessão no Zoom. A segunda sessão será apenas no próximo ano, em 9 de fevereiro de 2024, com Enrico Veneziani. Já estou aqui a abrir um bocadinho o programa das próximas sessões. Irá apresentar a investigação sobre arquivos italianos e ibéricos para o estudo dos homens do Papa em Portugal nos séculos XI a XIII. E, finalmente, a última sessão deste ano letivo será no dia 26 de abril de 2024, com Jeremy Land, da Universidade de Gotemburgo, que estará no Porto para nos ajudar a descobrir Portugal através dos arquivos coloniais norte-americanos. Estes seminários, conforme está escrito em todos os cartazes e e-mails de divulgação, têm por objetivo estimular os estudantes de licenciatura, de mestrado e doutoramento, assim como os investigadores e docentes e curiosos da história, para o uso de documentação acessível em arquivos e em bibliotecas de fora de Portugal. Fazer história implica necessariamente ter acesso ao máximo de fontes primárias e secundárias para que as teses e as hipóteses historiográficas sejam robustas e possam esclarecer as questões políticas, económicas, sociais e culturais, ao mesmo tempo que as respostas contribuem para os desafios das nossas sociedades, se possível. Daí a relevância da documentação preservada em arquivos e bibliotecas estrangeiros para o conhecimento da história portuguesa, por complementar lacunas, enriquecer a análise e fornecer uma nova perspectiva. Dito isto, e para não me alongar muito, é com enorme prazer que vos apresento o nosso convidado de hoje, Raul González Arevalo, que é professor e investigador na Universidade de Granada, e os seus interesses de investigação, conforme circulou também no programa de divulgação, centram-se na história económica e social do Mediterrâneo Ocidental e do Atlântico no final da Idade Média. Os seus temas de trabalho incluem o estudo da navegação, do comércio, comunidades estrangeiras, diplomacia, esclavagismo, durante os séculos finais do período medieval. E por utilizar uma série de recursos de várias partes da Europa, fontes em particular, fontes espanholas, castelhanas, italianas, como as florentinas, venezianas e genovesas, é um especialista e um orador perfeito para inaugurar estes seminários de fontes. Muchas gracias, Raúl, por haber aceptado la invitación a estos seminarios. Lamento que no sea posible tenerte aquí en Oporto, ya que habría sido un poco más motivador y podría fomentar una discusión más dinámica, pero estoy seguro de que será una sesión muy provechosa para esta audiencia tan diversa. Puedes comenzar y luego tendremos tiempo para preguntas en el debate final. Gracias. Muchísimas gracias a ti, Flavio, por la invitación a la Universidad de Oporto, a la que espero tener ocasión de ir en persona en algún encuentro futuro que está pendiente hace mucho tiempo. Y un agradecimiento especial por esta invitación a participar en este seminario que está demostrando su utilidad desde hace años y su interés dentro y fuera de Portugal para estudiar precisamente esas fuentes que para mí suponen una ocasión importante para volver a un tema que hace tiempo tuve ocasión de descubrir a partir del estudio de la esclavitud y que de una manera o de otra pues tengo siempre presente. Entrando directamente en materia, y me disculpo por no poder hacer como me hubiera gustado la exposición en portugués, idioma que no domino. Lo cierto es que la historia de las relaciones de Portugal con el resto del sur ibérico, Andalucía en la costa atlántica y el Emirato Nazarí de Granada en el Mediterráneo, son bien conocidos en líneas generales. Pero si miramos la bibliografía clásica y reciente, pues también podemos observar que la historiografía, tanto la lusa como la española, han dirigido su atención fundamentalmente de una forma muy importante a las relaciones políticas. Me refiero al estudio de los enlaces matrimoniales entre las casas reales, los conflictos bélicos por la sucesión en Portugal, en Castilla, también en torno a la frontera, las disputas fronterizas, sin olvidar igualmente los contactos entre las élites, ya sean de la nobleza o de la iglesia, de los dos territorios.
No cabe duda que es una línea, la que estaba comentando, que se ha visto favorecida o condicionada, no sé en qué medida va una cosa antes que la otra, por las fuentes que tenemos a disposición, que en su mayoría, según parece, son de carácter político y cortesano. Los tratados, las crónicas reales, la documentación emitida por las cancillerías regias, nobiliarias y eclesiásticas. Y un buen ejemplo, como se ve precisamente en la pantalla, lo ofrecían sobre las posibilidades de la Cancillería Regia Castellana en los 3 volúmenes publicados por Antonio de la Torre y Luis Suárez Fernández, dedicados a documentos referentes a las relaciones con Portugal durante el reinado de los reyes católicos y que fueron publicados entre 1958 y 1963. Es un enfoque absolutamente vigente. Esto lo tenemos presente, creo, todos, tanto por las fuentes a las que me estoy refiriendo, como también por la metodología. Y lo confirman libros que han aparecido hace muy poquito, como esa obra coordinada por César Olivera Serrano, Castilla y Portugal en la Edad Media, relaciones, contactos, influencias, donde da una vuelta de tuerca al tema y como innovación añade la historia cultural, pero siempre a través de los mismos agentes, reyes, grandes nobles y príncipes de la Iglesia. En este marco historiográfico que estoy trazando de una manera muy rápida, el estudio social de la economía a través del comercio, de la navegación o de las comunidades de emigrados entre Portugal, Castilla y Granada aparece siempre muy diluido. Y aunque hay publicaciones, que vamos a ver también en un momento, no cabe duda que quedan aspectos importantes por profundizar. Como punto de partida, quisiera traer la atención sobre el estudio clásico de Felipe Temudo Bagata, publicado en 1988, Navegação, Comercio y Relações Políticas, los portugueses no Mediterráneo Occidental, donde los 3 elementos principales que acabo de señalar, comercio, navegación y hombres de negocios portugueses, son los protagonistas de un volumen en el que en realidad las noticias sobre Andalucía y Granada son colaterales, lo que podemos explicar por la base documental a la que recurrió este historiador portugués. Él, sobre todo, utilizó la riquísima documentación económica que conservan los grandes archivos del Mediterráneo occidental, especialmente Génova, Barcelona y Valencia. Y un planteamiento similar, con estudios basados en las relaciones con la Corona de Aragón, lo ofrece un libro colectivo que fue coordinado en 2002 por Luis Adao da Fonseca y María Eugenia Cadedú, en 2002, como digo, Portugal o Mediterráneo, y que contiene también algunas noticias de interés para el tema que nos ocupa. Y además, hace pocos años, algunas fuentes documentales han visto finalmente la luz, como es los libros de cobro del dret portugués en Valencia durante la segunda mitad del siglo XV. Pero más allá de la importancia que se concede, lógicamente, a estas fuentes catalano-aragonesas, sí me gustaría citar una reflexión que realizó el profesor Barata en su valoración sobre los archivos extranjeros para el tema estudiado, sobre el que señaló las siguientes palabras, me excuso por mi pronunciación. Além destes, muitas outras cidades catalás e valencianas possuemos seus arquivos de importancia e riqueza muito variável, os quais já darán algúns resultados. O mesmo sucedendo como os das cidades do antigo reino de Castela e de Granada, se poderían encontrar fontes históricas de algún proveito. Cuando me refiero a Andalucía, quiero que se entienda que no hablo en términos contemporáneos, sino que me refiero a la Andalucía medieval, esto es, el Valle del Guadalquivir, que estaba ocupado por los reinos de Sevilla, Córdoba y Jaén, aunque las informaciones que yo he manejado para esta intervención se corresponden sobre todo con la costa atlántica, la del Reino de Sevilla, que como sabemos se extendía desde Ayamonte, en la frontera con Portugal, hasta el estrecho de Gibraltar. El Emirato Nazarí de Granada nunca ha formado parte, desde un punto de vista histórico, de la Andalucía medieval y solo se incorporó a las dinámicas castellanas después de la conquista finalizada en 1492, lo que también cambió la relación con Portugal, dado que se instalaron dinámicas sociales y económicas
meramente castellanas, como vamos a tener ocasión de ver también. Hasta esta fecha, hasta el día de hoy, el único volumen que aborda de manera global los intercambios mercantiles entre la corona lusa y la castellana en la Baja Edad Media es el libro de Violeta Medrano Fernández, procedente de su tesis doctoral, Un mercado entre fronteras, las relaciones comerciales entre Castilla y Portugal al final de la Edad Media. Esta autora hace una propuesta de gran interés en el que podemos distinguir algunos puntos principales. El comercio a través de la raya, la frontera terrestre entre Castilla y Portugal, donde además incluye también el comercio ilegal y contrabando, la pesca y los conflictos en torno a las pesquerías en África Occidental, también por el asentamiento castellano en la Mar Pequeña, el comercio a través de la frontera marítima, que aborda desde el mar Cantábrico en el norte hasta las Islas Canarias y Andalucía en el sur, y por último los actos piráticos que cometían piratas tanto lusos como castellanos, fundamentalmente vizcaínos. Este tema de los conflictos marítimos era muy jugoso y ha sido retomado recientemente por Jesús Hernández Sande, que ha presentado una tesis doctoral en la Universidad de Huelva con el título Corso y piratería en el Reino de Sevilla a finales de la Edad Media. Una tesis de acceso libre que va a ser publicada como libro próximamente en la editorial de Sevilla, de la Universidad de Sevilla, y en la que los portugueses tienen también un protagonismo importante. Estos dos estudios, el de Medrano Fernández y el de Hernández Sande, utiliza como base documental privilegiada la documentación regia castellana, que es la misma que sirve de fuente a los estudios políticos. Estoy hablando de las crónicas reales, la Cancillería Regia, y para el reinado de los Reyes Católicos, el Registro General del Sello procedente del Archivo General de Simancas, que contiene las respuestas del Consejo Real a las reclamaciones judiciales, incluidas las que protagonizaban los portugueses. Por su parte, el historiador alemán Enrique Otte, en su libro Sevilla y sus mercaderes a fines de la Edad Media, que también está en pantalla, incluyó asimismo referencias sobre la presencia de mercaderes lusos en la capital hispalense a partir fundamentalmente de la consulta del Registro General del Sello, que acabo de nombrar, pero sobre todo de los protocolos notariales de Sevilla. Por último, un acercamiento mucho más preciso como objeto de estudio lo ha realizado José Antonio Mingorance, que en su tesis doctoral sobre los extranjeros en Jerez de la Frontera dedica atención igualmente a los portugueses, tratando su origen específico, el volumen de la comunidad, la localización en el entramado urbano, donde se situaban dentro de la ciudad, y las actividades profesionales que desarrollaban, añadiendo además una relación nominal de todas las personas localizadas. Toda esta información posteriormente las reunió en el capítulo Portugueses en el Reino de Sevilla, Jerez de la Frontera, 1470-1550, que fue publicado en el libro La Sevilla Lusa, la presencia portuguesa en el Reino de Sevilla durante el Barroco, que nuestros compañeros de Historia Moderna conocen bien. Por lo que respecta al Emirato Nazarí de Granada, es decir, el Reino de Granada en su etapa musulmana, los estudios también se han centrado en las relaciones políticas con Castilla y las relaciones sobre el Emirato Nazarí. Es una cuestión que ha abordado sobre todo el profesor José Enrique López de Coca, que ha tratado la alianza luso-castellana para conquistar el sultanato, incluyendo la propuesta del príncipe Enrique el Navegante de hacerse con alguno de sus puertos principales, y también ha estudiado la inquietud de Castilla por la repercusión de la expansión portuguesa en el Magreb, principalmente con las conquistas de Ceuta y Tánger. Tenemos que recordar siempre que la Casa de Avís no reconoció oficialmente los derechos de conquista de Castilla sobre Granada hasta la firma del Tratado de Alcáçovas en 1479. Por lo demás, Adela Fábregas analizó a través de las crónicas que Gómez Eanes de Zurara dedicó a don Pedro de Meneses y a su hijo don Duarte de Meneses, que ya sabemos todos que fueron los dos primeros capitanes de Ceuta, de qué manera la conquista de las plazas puso en contacto más directo Portugal y Granada a través del corso practicado por los lusos. Así, los ataques corsarios sobre la flota mercantil de los nazaríes tuvieron una incidencia muy grande en la actividad de estos mercaderes musulmanes
con la ribera sur del mar de Alborán, especialmente con el sultanato de Fez. A diferencia de las potencias italianas, Génova y Venecia, y en menor medida Florencia, los portugueses no parecen haber comerciado directamente con la Granada nazarí, ni establecieron comunidades mercantiles en sus puertos, aunque conviene recordar aquí el papel intermediario que ejercieron las flotas y los hombres de negocios italianos, una cuestión sobre la que volveré al final de mi intervención. Por otra parte, y aunque llame la atención, hay obras del siglo XVI que no han sido bien aprovechadas hasta el momento, como la historia de los reyes moros de Granada, de Esteban de Garibay, en cuyos capítulos dedicados al Emirato nazarí encontramos noticias tanto de los enfrentamientos contra Castilla y Portugal como de la acción lusa en el Magreb occidental. Con todas estas informaciones, resulta muy llamativo, dado la cercanía que tuvieron Ceuta y Granada, y sobre todo las relaciones familiares entre los reyes católicos y la familia real lusa, la ausencia de noticias abundantes sobre la guerra de Granada en las fuentes portuguesas, según tuvo ocasión de exponer Luis Miguel Duarte en un congreso que celebramos en la Alhambra en el año 2013, dedicado a la guerra de Granada en su contexto europeo. Para el Reino de Granada, después de la conquista castellana, tenemos más informaciones sobre las relaciones con Portugal, pero también con los presidios lusos en el norte de África. Una vez más, el profesor López de Coca fue quien realizó el primer acercamiento a la presencia lusitana en la conquista y repoblación del Reino de Granada, en un trabajo que presentó en las segundas jornadas hispano-portuguesas de historia medieval, tomando algunos datos de los libros de repartimiento del reino, que proceden de la última década del siglo XV, aunque eso sí, él mismo anuncia que no pretendía ser exhaustivo ni agotar el tema. Posteriormente, él regresó sobre esta cuestión en el homenaje al profesor Humberto Carlos Vaquero Moreno, centrado en un trabajo con los exiliados políticos lusos que había en Málaga. Las posibilidades de los libros de repartimiento de la ciudad de Málaga, si la exploramos en toda su dimensión y no limitadas a los exiliados políticos, en un trabajo que realizamos la profesora María Teresa López Beltrán y yo mismo en 2002, con una aproximación más demográfica y centrada en el ritmo de llegada de los pobladores lusos, en el cual ofrecimos un cuadro exhaustivo de las identidades que se publicó en ese mismo volumen dedicado al profesor Vaquero Moreno. Inmediatamente después ampliamos la información recogida en los repartimientos y la cruzamos con los primeros protocolos notariales de la ciudad hasta 1518, lo que permitió no solo estudiar la consolidación del poblamiento portugués, sino sobre todo su continuidad y las actividades económicas desarrolladas en la ciudad, sentando unas bases metodológicas que no han tenido continuidad hasta el momento. Además, la profesora de la Universidad de Málaga, en su tesis doctoral sobre el puerto malagueño, puso de manifiesto el papel desempeñado por la ciudad en el siglo XVI con la apertura de una factoría portuguesa, al menos desde 1515, con el objetivo de abastecer de cereales las fronteras en el norte de África. En sus últimos años de vida, en la primera década del siglo XXI, estudió con ahínco también la cuestión de los judeoconversos perseguidos por la Inquisición del Reino de Granada, entre los cuales encontró asimismo pruebas de la presencia de judíos o judaizantes de ascendencia portuguesa, o bien conversos integrados en la sociedad castellana y con intereses en Portugal, especialmente el caso principal del grupo familiar más importante, que fue el de los Córdoba Torres, cuya familia pudo reconstruir entre finales del siglo XV y mediados del siglo XVI, con distintos miembros establecidos entre Castilla y Portugal, incluyendo prelados de la Iglesia y miembros de órdenes militares, como la Castellana Orden de Santiago o la Orden de Cristo en Portugal. No podemos olvidar tampoco el papel desempeñado por el tráfico de esclavos y la trata negrera que desarrolló Portugal en sus contactos con Andalucía y el Reino de Granada. En el Atlántico es una cuestión que quedó muy clara en la obra de mi director de tesis, Alfonso Franco, con su publicación La esclavitud en Sevilla y su tierra a fines de la Edad Media, en 1979,
en la que emerge con mucha fuerza el papel de los mercaderes lusos en la llegada de esclavos negroafricanos al mercado hispalense. 25 años más tarde, tuve ocasión de hacer lo mismo a partir del estudio de la esclavitud en Málaga a fines de la Edad Media y otros trabajos, incluyendo un estudio específico del papel de Portugal en el comercio de esclavos hacia el puerto malagueño, en las quintas jornadas hispano-portuguesas de historia medieval, o más recientemente estudiando la esclavitud en el puerto de Almería a partir de documentación valenciana. En consecuencia, y resumiendo esta primera parte, de lo expuesto hasta el momento sobre las temáticas y la historiografía, quedan muy claras algunas cuestiones. La primera es el peso enorme de la historia política y otras ramas conectadas, la historia militar, la historia de la diplomacia o la historia cultural para el estudio de las relaciones entre Portugal y Castilla. En este marco historiográfico, el Emirato Nazarí de Granada no tiene cabida por ausencia de un comercio directo y las noticias se reducen básicamente a las acciones corsarias desarrolladas desde Ceuta a partir de 1415. Solo después de la conquista del reino granadino en 1492, el territorio estableció una nueva relación con Portugal a raíz de la presencia en él de nuevos pobladores lusos y sobre todo de la apertura de sus mercados con dos cuestiones fundamentales. La primera, como hemos visto, el tráfico de esclavos, en el que los tratantes portugueses fueron determinantes para la puesta en marcha de los mercados esclavistas del Reino de Granada, tanto en la costa, Málaga y Almería, como en el interior, la ciudad de Granada, hasta 1518, porque recientemente se ha demostrado que con la licencia de Carlos V de poder exportar esclavos a la América española directamente desde África, los tratantes lusos se concentraron en esta trata atlántica sin pasar por el sur ibérico. La segunda cuestión, que también es bien conocida, es el papel desempeñado por Málaga en el siglo XVI con la apertura de la factoría portuguesa a partir de 1515 al menos, para abastecer de cereales las fronteras, como decía, en un tráfico que continuó a lo largo de todo el siglo XVI, como demostró una obra ya clásica de Francisco de Jarano Robles en 1941. Si realizamos una comparativa entre lo que se ha hecho en Andalucía y en Granada sobre las relaciones con Portugal, emergen con claridad algunas cuestiones que nos ayudan a entender qué queda por hacer aún, para ver también las posibilidades de la investigación a partir de algunas fuentes importantes. La primera cuestión es que solo hay una monografía referente al comercio entre Castilla y Portugal, que ya hemos visto, la de Violeta Medrano, una producción ciertamente modesta en comparación con las publicaciones de época moderna a partir del siglo XVI. Sin embargo, este volumen no trata cuestiones demográficas ni se sistematizan las características de la comunidad lusa en Andalucía, algo que en realidad solo se ha hecho hasta el momento para Málaga y Jerez en tiempos de los Reyes Católicos, como ya he señalado. De hecho, no se ha estudiado de manera exhaustiva la presencia portuguesa tras la conquista castellana del Valle del Guadalquivir en el siglo XIII y la consolidación del proceso repoblador en el siglo XIV. En consecuencia, tenemos margen para profundizar lo que conocemos. Y de la misma manera, aún queda por prestar atención a algunas cuestiones sobre el comercio y la presencia portuguesa en el Reino de Granada tras la conquista castellana. Desafortunadamente, la documentación económico-mercantil de Andalucía rara vez se conserva antes de la segunda mitad del siglo XV, mientras que para el Reino de Granada básicamente arranca a partir del siglo XVI. Así que es muy complicado poder retroceder en el tiempo. Ahí las noticias útiles proceden de la lectura de las crónicas reales, que a partir de los ataques corsarios y piráticos que efectuaron tanto portugueses como castellanos, permiten obtener noticias indirectas sobre el comercio y la navegación portugueses en el Atlántico andaluz y sus puertos. Pero si hay una fuente castellana que todavía espera ser explorada con mayor aprovechamiento, es la de naturaleza judicial. Las posibilidades que ofrecen estas fuentes judiciales para el estudio del comercio y los negocios en los últimos siglos medievales hace tiempo que son conocidas. Lo que ocurre es que su explotación ha sido muy desigual en función del ámbito de estudio y sobre todo del estado de conservación de la documentación. Tenemos que lamentar que la documentación castellana es muy tardía en comparación con el ámbito de la Italia septentrional, las repúblicas mercantiles,
y la Corona de Aragón. Los fondos de la Real Chancillería de Valladolid, con continuidad, comienzan en 1486. El Registro General del Sello custodia el Archivo General de Simancas, arranca en 1454, durante el reinado de Enrique IV. Así que las posibilidades de consulta difieren mucho entre uno y otro. Hace apenas 2 años, algunos investigadores de la Universidad de Valladolid publicaron un volumen esencial que está en la pantalla, Mercaderes extranjeros ante la Real Chancillería de Valladolid, en el que recogen 237 procesos judiciales en los que los protagonistas son mercaderes extranjeros, con intereses sobre todo en la mitad septentrional de la Corona de Castilla, que es donde la Chancillería de Valladolid tenía su jurisdicción desde finales del siglo XV. A pesar de ello, encontramos que en ocasiones hay mercaderes afincados en el sur de la corona. La dificultad para nuestro estudio reside en que solo el 1% de los procesos judiciales recogidos tienen como actores mercaderes portugueses. Los investigadores justificaron esta circunstancia por la dificultad para identificarlos, porque no siempre figuran como portugueses y los casos de homonimia no permiten saber con seguridad si algunos mercaderes eran castellanos o portugueses. Personalmente, no descarto que con una metodología diferente, examinando de manera individual a estos actores, podamos encontrar más procesos, como ocurre, por ejemplo, en los libros del repartimiento de Málaga, donde no todos los portugueses están identificados como tal, pero se ha podido establecer su procedencia por la localidad de origen. Encontramos mercaderes de Oporto, Setúbal, Tavira, Lisboa, Santarém, Olivenza, Madeira e incluso de las fronteras norteafricanas, de Tánger, de Alcázar o de Arcila. En este sentido, quiero llamar la atención, por ejemplo, sobre un pleito que implicaba al rey de Portugal, Manuel I el Afortunado, porque el marino castellano Martín de Arrieta reclamaba que llevaba 32 meses enrolado en una nao portuguesa en la que también había embarcados vecinos de Silves y de Sevilla, con los que había adquirido un cargamento de pimienta a cambio de su sueldo, cuando la embarcación fue asaltada y la mercancía que transportaba tomada por un corsario vizcaíno de nombre Pedro de Mondragón. Y encontramos la identidad de los agentes corresponsales del rey de Portugal ante la justicia castellana y el argumento para no tener que hacerse responsable de las pérdidas de estos marineros. Como he señalado hace un momento, el Archivo General de Simancas custodia además documentación del Registro General del Sello, que ha sido hasta el momento la fuente principal tanto para el estudio de la justicia en el sur de la corona como para otras circunstancias colaterales. En las últimas décadas se han publicado colecciones documentales referentes a regiones como Cantabria o reinos como Murcia, Granada o las Islas Canarias. Y también se ha puesto a disposición de los investigadores la documentación específica referente a los extranjeros, como es el caso del libro del profesor Juan Manuel Bello León, Extranjeros en Castilla, notas y documentos para el estudio de su presencia en el reino a finales del siglo XV, que encontráis en la pantalla, donde ofrece una nómina exhaustiva de los portugueses localizados en este fondo, así como de los documentos que protagoniza. Cuando el profesor Bello publicó el libro en el año 1994, ya señaló que quedaba por hacer la historia de los portugueses en Castilla y de los castellanos en Portugal, una cuestión a la que la obra de Violeta Medrano, de 10 años más tarde, respondió solo en parte, de modo que no se han agotado las posibilidades. En el siglo XXI, por fortuna, contamos con una ventaja añadida, y es que ese fondo está digitalizado y es de acceso libre a través de la plataforma Pares, portal de archivos españoles en red, una herramienta que permite una consulta cómoda y rápida no solo de los fondos de Simancas, sino de muchos otros archivos españoles que también podrían ser de utilidad para el tema que nos ocupa. La cuestión es que el registro del sello continúa a lo largo del siglo XVI, no finaliza en 1501. Y aunque buena parte está digitalizada para principios del 500, no está disponible su consulta online, salvo en el propio archivo. La buena noticia es que sí está catalogado, lo que permite una localización rápida
y el acceso a los datos disponibles entre 1501 y 1518. Es un periodo fundamental porque son los años que vieron los cambios introducidos en las dinámicas comerciales, como el inicio de la carrera de Indias y la apertura de la Casa de la Contratación en Sevilla. Una muestra para que os hagáis una idea de la variedad de asuntos y de la temática social que podemos encontrar, además de la mercantil, son algunos ejemplos que he querido traer. Por ejemplo, en 1501, el portugués Gonzalo Rodríguez, vecino de Ronda, demandó a su mujer, Francisca de Murcia, por adulterio, lo que permite vislumbrar la integración por matrimonio con población castellana, así como la evolución de situaciones familiares. O, por ejemplo, el caso de Nicolás Afonso, que comerciaba entre Granada y Málaga. Al año siguiente, en 1502, unos moros denunciaban haber sido capturados por el portugués Diego Gil y trasladados a la localidad de Tarifa cuando se dirigían a Tánger para vender sus mercancías con salvoconductos del rey Manuel I y de don Rodrigo de Castro, alcaide y capitán de Tánger. Podemos localizar también criados del rey de Portugal formando compañías mercantiles en Andalucía con súbditos castellanos. Y conocemos también, por ejemplo, las propiedades de una ama de Leonor de Austria, la reina de Portugal, en la ciudad de Málaga. Para finalizar con el Archivo General de Simancas, quiero recordar que también existe una sección Cámara de Castilla Personas con documentación específica organizada en torno a identidades individuales. Tampoco se puede consultar online, pero está catalogado en buena medida y la identificación de los portugueses podría arrojar resultados novedosos. Mucho menos conocida es la presencia de otros registros del sello fuera del Archivo General de Simancas. Aquí quiero llamar la atención, en primer lugar, sobre el fondo que custodia el Archivo Histórico Nacional de Madrid, para cuya consulta tenemos que tener presente algunas peculiaridades. La primera es que, a diferencia de Simancas, el fondo madrileño no presenta un orden cronológico estricto, aunque es una circunstancia que afecta sobre todo a partir de 1777. Así que, en nuestro caso, no debe ser un gran impedimento. Y, en segundo lugar, la organización archivística diferencia entre el sello civil y el sello eclesiástico, pero sobre todo a principios del siglo XX se desglosaron todas las ejecutorias de pleitos procedentes del sello civil de Castilla para formar una nueva serie documental que compone 262 legajos. Y es en esta serie donde presumiblemente se encuentran las informaciones más interesantes para el estudio de relaciones entre Andalucía, Granada y Portugal. En segundo lugar, tenemos el sello del Chanciller en la Real Chancillería de Granada. Hasta 1494 había una única chancillería para toda la corona de Castilla, pero entonces los reyes deciden dividir en dos jurisdicciones su ámbito de aplicación, con el río Tajo como frontera. Al norte la Chancillería de Valladolid, que hemos señalado, al sur la Chancillería de Ciudad Real, que se traslada en 1505 a la ciudad de Granada, donde permanece hasta su extinción como órgano judicial en 1834. En la sede granadina actualmente se encuentran las noticias tanto de los procesos que se vieron en Ciudad Real como los de la capital granadina, aunque siempre tenemos que tener presente una excepción, y es que no abundan los datos procedentes de la ciudad de Sevilla porque en apelación no tenía que ir a ese tribunal. Otro fondo pendiente de explorar en la Chancillería de Granada son las reales ejecutorias, aunque antes de la década de 1530 son muy escasas. Sin embargo, podemos esperar que contenga algunos resultados, porque en la relación que estudió Pedro Porras Arboledas entre 1532 y 1537 encontramos portugueses avecindados en Castilla e incluso factores del rey de Portugal. Y de nuevo, el ámbito de actuación es todo el sur de la corona de Castilla, incluyendo Andalucía y Granada. Siempre dentro del ámbito institucional, el Reino de Granada tuvo un instrumento de gobierno propio, creado por los reyes católicos, que fue la Capitanía General de Granada, que recayó en Íñigo López de Mendoza, el famoso conde de Tendilla y marqués de Mondéjar. Es un oficio responsable del mando, la organización y la jurisdicción sobre el ejército, que tenía como principal cometido la defensa de la costa del reino, que estaba amenazado desde el norte de África,
y también el control de la población mudéjar y morisca. Del conde de Tendilla han sobrevivido y se han publicado los registros de correspondencia que se conservan para su gobierno en 1497 y posteriormente entre 1504 y 1506 y 1508 y 1515. Aquí podemos localizar también informaciones de súbditos portugueses en el sur ibérico y vuelvo a poner algunos ejemplos. En 1504 unos marinos portugueses estaban en el puerto de Salobreña y contrataron a unos vecinos moriscos para armar un navío. Los vecinos castellanos se alarmaron porque pensaron que iban a llevarse a los antiguos musulmanes al norte de África. Así que detuvieron y metieron en prisión a todos, a los moriscos y a los portugueses. Posteriormente los liberaron y les pidieron disculpas, mientras que los moriscos tuvieron que desplazarse a la ciudad de Granada porque se descubrió que efectivamente estaban intentando escapar en los barcos portugueses. En 1513, por el contrario, 400 hombres embarcados en una nao portuguesa de Juan de Dios se rebelaron contra el capitán y decidieron dirigirse hacia Tetuán contraviniendo las órdenes del rey de Portugal. Aquí, el conde de Tendilla envió a la armada del reino de Granada para interceptarlas en aguas de Gibraltar. Siguiendo con el ámbito institucional, para el estudio del arraigo de súbditos portugueses en Andalucía y Granada, después de la conquista castellana, lógicamente, siempre es interesante acudir a la documentación municipal, sobre todo las actas capitulares con los acuerdos de cabildo. El Archivo Municipal de Málaga, por ejemplo, en la última década del siglo XV, ofrece reclamaciones de portugueses por el incumplimiento de las franquicias fiscales que se tenían que aplicar o solicitudes de avecindamiento para poder obtener las ventajas que tenían en exclusivo los vecinos de la ciudad. Pero para el siglo XV, las actas capitulares más ricas de Andalucía las encontramos en el Archivo Histórico Municipal de Jerez de la Frontera y en el Archivo Municipal de Sevilla, que además conserva un fondo singular propio, que son los papeles del mayordomazgo, con referencias a Portugal desde el último cuarto del siglo XIV, a partir de 1384, y por supuesto a lo largo de todo el siglo XV. La naturaleza de esta fuente hace que encontremos referencias a temáticas diferentes a las que he nombrado hasta ahora, como contactos con oficiales de la corte portuguesa por disputas entre algunos concejos de la tierra de Sevilla y localidades del Reino Luso, habiéndose llegado incluso al derramamiento de sangre. Pero el concejo sevillano también emitía salvoconductos para navíos y mercaderes que acudían a comerciar el territorio, con bienes y artículos no solo de Portugal, sino también de Berbería. Otra información inédita relacionada con las actividades del Cabildo es la presencia de soldados portugueses acompañando al maestro de castellano de la Orden de Alcántara para participar en la defensa de la ciudad en 1445, o los contactos promovidos por Alfonso V de Portugal, pidiendo al concejo el nombre de marineros que hubieran cometido abusos contra vecinos sevillanos, o el socorro militar a Alcázar en 1502, amenazada por el emir de Fez y decretado por los reyes católicos hasta que las tropas portuguesas pudieron intervenir. No puedo terminar este repaso por las fuentes andaluzas y las perspectivas de investigación sin recordar también las fuentes privadas. Como ya sabemos, los protocolos notariales, por su naturaleza, son una serie indispensable para el conocimiento de las comunidades extranjeras, con noticias sobre la participación en el comercio, el arraigo en tierra extranjera, las estrategias y el patrimonio familiar a través de cartas de dote para matrimonios, testamentos o transacciones de diversa naturaleza, préstamos financieros, compra de propiedades rústicas, urbanas, etc. El repaso a la producción bibliográfica y a los temas historiográficos ya ha sacado a la luz, como he dicho, que los resultados concretos que se han obtenido en la ciudad de Málaga o de manera más indirecta en Sevilla y Jerez de la Frontera, pero sigue habiendo localidades pendientes de estudiar, especialmente en el interior, con dos núcleos fundamentales. La capital del antiguo reino nazarí, la ciudad de Granada, sigue sin abordar. Hay noticias sueltas de la llegada de mercaderes portugueses de esclavos en las primeras décadas del siglo XVI, pero falta un análisis sistemático, sin que pueda deciros mucho más. Y por el contrario, la ciudad de Córdoba,
cuyos protocolos notariales se remontan de manera más constante al último cuarto del siglo XV, a partir de 1475, podría reservar importantes sorpresas por dos motivos. En primer lugar, ya se ha visto la importancia de la comunidad genovesa en esas décadas. Pero es que además la presencia de los reyes católicos en la ciudad entre 1485 y 1487, por motivo de la Guerra de Granada, disparó la llegada de extranjeros por las oportunidades de negocio que siempre había en torno a la corte. Los escasos estudios que se han publicado en torno al comercio de esclavos en Córdoba confirman la presencia de tratantes portugueses en la ciudad, ofreciendo algunos nombres que habría que cruzar con las informaciones de Sevilla y Málaga para poder determinar en qué medida la ruta terrestre que está constatada entre Portugal y Sevilla pudiera continuar hasta la ciudad de Córdoba. Y de la misma manera, sabiendo que Málaga se convirtió en la salida al mar más cómoda para el Alto Guadalquivir, podría haber sido también un puerto de acceso para el mercado de esclavos de Córdoba, de la misma manera que está demostrado en el caso de Granada. Por último, la expulsión de los judíos que no se convirtieron al catolicismo en Castilla en 1492 determinó que muchos huyeran a Portugal, y al mismo tiempo la implantación de esta medida en Portugal en 1497 provocó la vuelta de muchos de ellos y la llegada de judíos portugueses que, bajo apariencia de acatar la conversión, fueron perseguidos y en ocasiones condenados por la Inquisición por judaizantes. Un aspecto que fue estudiado por Juan Gil en el caso de Sevilla y de manera más limitada por María Teresa López Beltrán en Málaga. La presencia de estos judíos o criptojudíos es otra vía en conexión con el estudio de los mercaderes. Para cerrar mi intervención, hay una última cuestión indirecta que quiero recordar, y es el papel como intermediarios entre Andalucía y Portugal que desempeñaron algunas compañías italianas. No me refiero a la presencia de las flotas de las potencias mercantiles como Génova, Venecia y Florencia, que hacían escala, ya lo sabemos, en Cádiz y en Lisboa en su camino hacia Flandes, sino al establecimiento de compañías entre Sevilla, Cádiz y Lisboa, como la de los Salviati da Colle o los Neroni, que han sido estudiados recientemente de forma brillante por dos excelentes investigadoras portuguesas, Joana Sequeira y Ana Clarinda Cardoso. Previamente, otras investigadoras, como Consuelo Varela y Luisa D'Arienzo, ya señalaron las conexiones portuguesas de muchos florentinos establecidos en Sevilla, mientras que Francesco Guidi Bruscoli ha dedicado una excelente monografía a Bartolomeo Marchionni, que fue definido por las fuentes portuguesas como homem de grossa fazenda, con importantes conexiones comerciales en Sevilla y Valencia. Yo me detengo aquí. Os doy las gracias por vuestra atención. Espero haber respondido al objetivo del seminario y estoy a vuestra disposición para las preguntas que queráis compartir. Muchas gracias.